Bueno, pueden ver esta fotografía, ¿verdad? ¿Ven la fotografía? Esta fotografía, ¿qué les indica? ¿Qué pueden ver ustedes en esta fotografía? ¿Cómo, ¿Qué dice el título? ¿Verdad? Cuando en medio de todos los... déjame decirle que cuando las personas vienen y me dicen, no veo cómo, ¿me entiende? No sé cómo voy a hacerlo, no sé cómo voy a lograr esto en medio de una recesión, no sé cómo voy a ser capaz de cambiar, no sé o no veo cómo mi matrimonio puede estar cada vez mejor, no veo ninguna esperanza para el futuro. Cuando las personas vienen de esa manera conmigo, es el no veo cómo, es un término de desesperación. Son personas que están desesperadas. Por eso en esta fotografía ustedes pueden ver a una persona caminando en medio de la neblina y al final ahí se mira muy apenas la silueta de otras personas. No puedes ver en tu vida claramente tu camino. Entonces acuérdense que estamos hablando cuando estás esperando un milagro, ¿verdad? Estamos hablando y enseñando cuando estamos esperando un milagro, y vamos a ver esto. Cuando no puedes ver claramente tu camino. Así que en sus Biblias, en Mateo capítulo 6, versículo 22 al 23, vamos a empezar con la hermana María y luego el hermano Cande. Así que vamos a empezar con Mateo 6, 22 al 23. En esto, como ves la vida, como tú mires la vida, así es como se va a determinar tu éxito, tu estabilidad, tu fuerza. Va a determinar todo lo demás en tu vida. Como ves tu vida, como ves tú a Dios, como ves tu pasado, como ves el presente, como ves el futuro, como ves el dinero, como tú miras el sexo, como ves el tiempo, cuando ves tus puntos débiles y fuertes, todo esto en tu vida va a afectar tu perspectiva. Así que vamos a leer Mateo 6, 22 al 23, que dice: La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ok. Aquí nos está diciendo Mateo que a ver la vida desde la perspectiva de Dios. O sea, ver la vida desde la perspectiva de Dios. ¿Y qué quiere decir ver la vida desde la perspectiva de Dios? En la Biblia se le llama sabiduría. Las personas sabias, ¿verdad?, son aquellos que miran la vida desde la perspectiva de Dios. No son aquellas personas que se aluden de que nosotros somos súper sabios porque somos súper espirituales. No es así. Cuando ves tu vida desde la perspectiva de Dios, eres una persona sabia. Así que la pregunta aquí es, ¿por qué? Porque Dios siempre ve lo correcto. Dios siempre o generalmente o siempre nos va a dar una perspectiva correcta. Cuando nosotros queremos ver la perspectiva, nuestra perspectiva es limitada. Cuando nosotros queremos ir normalmente o correctamente, nos equivocamos. ¿Saben cómo vemos la vida en una vida equivocada? Como una visión nublada. O sea, no percibes bien las cosas. Así que vamos a leer otro pasaje
en Mateo 8, en Marcos capítulo 8, versículos 17 al 29. ¿Quién dijo yo? Hermano Cande. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan cuando partí los 5 panes para los 5,000? ¿Cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12 respondieron. ¿Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó: ¿y todavía no entienden? Vamos a usar esta parte de la escritura y vamos a usarlo. Esto es una plática entre Jesús y sus discípulos. Y lo que Jesús está hablando aquí es que hay un malentendido. Jesús está proyectando algo y sus discípulos, ¿qué está sucediendo? Están entendiendo una cosa completamente distinta. Así que Jesús va a usar un milagro y usa este milagro para aclarar y ayudar a las personas a entender mejor la visión. O sea, hay un propósito de los milagros. Los milagros no son como para que recibe la vista, ponte a caminar. O sea, los milagros en la Biblia, Jesús tenía un propósito para hacerlos. Así que en este milagro nos van a surgir preguntas como: ¿qué debemos hacer con nuestras vidas? ¿Cómo puedo manejar esta situación? ¿Y qué hacer y qué necesito cuando no puedo ver el camino a casa? Algo que me impide ver con claridad. Así que vamos a ver esta situación entre Jesús y sus discípulos. A estas alturas, en esta historia, todo el mundo sabía quién era Jesús. Jesús era popular. Las multitudes que hacían con Jesús lo seguían por todos lados. Pero acuérdense que antes de esta conversación, Jesús había hecho un milagro de alimentar a 5,000 personas. ¿Con qué los alimentó? 5 panes y 2 peces. ¿Verdad? Y multiplicó, ¿verdad? Estos alimentos. Después de esto tenemos otro milagro. Alimenta a 4,000 personas. Exactamente cuando él acababa de hacer estos 2 grandes milagros, los fariseos vinieron a verlo. ¿Quién eran los fariseos? Bueno, los fariseos, quizás te acuerdas, eran los chicos malos, ¿verdad? De la película. Eran los líderes religiosos que odiaban a Jesús. ¿Qué querían hacer los fariseos con Jesús? Lo querían destruir. ¿Por qué? Porque le tenían envidia. Así que no soportaban a Jesús. Jesús, ¿cómo reaccionaba con ellos? Era amable, era atento con todo el mundo. Pero estos fariseos eran legalistas, con normas y reglamentos. Ellos odiaban a Jesús, así que siempre tenían enfrentamientos con Jesús. Vamos a leer un pasaje más de la Biblia, Marcos 8:13. ¿Qué dice? Marcos 8:13. Ya lo leímos, pero vamos a pasarlo otra vez. Marcos. 8:13. Entonces los dejó, volvió a embarcarse y cruzó al otro lado. Aquí Jesús se dejó a toda esta multitud y se metió en un barco y se fue. Así que a los discípulos se les había olvidado, acuérdense, llevar la comida. Solamente tenían un pan en la barca. Así que vamos a ver y vamos a estudiar esta parte del milagro de Jesús. En el versículo 17 de Marcos 8:17, ¿qué dice, hermano Cande? Marcos 8:17. 8:17 dice: al darse cuenta de esto, Jesús les dijo: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden?
la mente embotada. O sea que tienen ojos, pero ¿qué? Pero no ven. Tienen oídos, pero no están escuchando. Así que aquí los discípulos vamos a ver un punto muy importante con los discípulos. Ellos tenían respuestas correctas a esas preguntas. ¿Cuántos panes quedaron después de alimentar a los 5,000? 12 canastas, ¿me entienden? ¿Cuántos panes se recogieron después de alimentar a los 4,000? 7 canastas. Pero estos discípulos entendían lo que Jesús estaba diciendo. No lo entendían. Así que el punto aquí, puedes conocer todos los hechos de la Biblia, puedes conocerte toda la Biblia y todavía así no entiendes. Yo sé que algunas personas se enorgullecen de saberse muchas cosas de la Biblia. Los fariseos, para que tú fueras un fariseo, te tenías que saber el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio de memoria. ¿Me entiende? Así que hay muchas personas que pueden citarte la Biblia de arriba a abajo, pueden discutir sobre teología, ellos pueden hablar acerca de doctrina, tienen una pregunta y tienen una respuesta para todos, pero ¿saben qué sucede muchas veces? No entienden. Puedes tener la Biblia memorizada, que era lo que hacían los fariseos. ¿Cuál era el problema, hermanos? ¿Cuál era el problema o cuál es el problema aquí? El problema aquí, hermanos, que el punto es bueno que nos sepamos la escritura de memoria, pero el siguiente punto es aplicarla a nuestra vida. En otras palabras, puedes tener todo el conocimiento de la Biblia y aún no saber nada de ella. ¿Tiene sentido? Pues no tiene sentido. Así que vamos a ver en su folleto, aquí dice en la primera línea, cada milagro tiene un mensaje. Cada milagro tiene un mensaje. En estos 2 milagros de la multiplicación del pan, Jesús estaba tratando de enseñar algo acerca de cubrir la necesidad de la gente. Es evidente aquí que los discípulos no entendían. Ellos no tenían idea. Ellos eran espiritualmente, ¿qué? Ciegos. Ellos no podían ver el camino con claridad. La segunda cosa que tienes que escribir aquí, ceguera es una metáfora de una mente cerrada. En este caso, la ceguera que va a emplear Jesús o la ilustración de este milagro es una metáfora de una mente cerrada. Una mente espiritualmente cerrada. Así que es muy importante que entiendas esto, porque cuando nosotros nos fijamos en el milagro, en este caso de este hombre que Jesús lo sanó siendo ciego, no solamente estaba sanando a un hombre ciego, nos estaba enseñando la verdad de cuándo o cómo debemos de tener una mente abierta. Así que, hermanos, en este pasaje de la Escritura, vamos a ver qué me impide ver la vida con claridad. ¿Qué me impide ver la vida con claridad? Leímos Marcos 8 del 13 al 21. Vamos a darle un repaso más, hermanos. Marcos 8 del 13 al 21. Hermana María. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, irad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían
no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Ok, vamos a ver este pasaje de la Escritura, cómo aquí nos muestra 3 barreras que nos impiden ver con claridad. Vamos a ver 3 barreras que nos impiden con claridad. La primera es el orgullo. 3 barreras, vamos a ver, que nos impiden ver con claridad. La primera es, ¿cuál? El orgullo. Sí, eso va en el número 1. Cuando yo soy orgulloso, o cuando usted es orgulloso, no permitimos ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida, o lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, o lo que Dios quiere decir en nuestra vida. Jesús dijo, cuidado con la levadura de los fariseos. O sea que la levadura es una metáfora de la soberbia y la arrogancia. ¿Tiene sentido? ¿Por qué? ¿Qué hace la levadura? ¿Qué hace la levadura en el pan? Lo infla. Y si le ponen más levadura, explota. O sea que en realidad la levadura es una metáfora de que nos infla, nos hace sentir grandes. Tenemos mucho conocimiento de la Biblia, te sabes toda la Biblia y sin embargo no la aplicas. O sea, nos infla solamente la levadura, pero no la estamos aplicando. Entonces, la primera barrera, hermanos, que nos impide ver con claridad es el orgullo. La segunda barrera que nos impide ver con claridad es pensamientos a corto plazo. La segunda. Pensamientos a corto plazo. Ok. Cuando tú estás enfocado solo aquí y en el momento, y no en lo que Dios quiere hacer en un periodo a largo plazo. O sea, vamos a decir, yo simplemente no tengo pareja, yo quiero una pareja en este momento. No importa lo que sea, lo que ella o él hagan, a mí me importa el momento. Eso es pensamientos a corto plazo. Entonces, lo que Dios quiere es que mi felicidad se cultive a un largo plazo. Mi sanidad, el éxito, o sea, que sean a largo plazo, no a un corto plazo. Desgraciadamente, en esta parte, Jesús estaba tratando de darles una lección a los discípulos. Pero estos discípulos estaban pensando en el pan, en la comida al momento, ¿me entienden? No la tenemos, nomás tenemos un pan. Oye, no les estoy diciendo cuántas cestas me sobraron del primer milagro y cuántas cestas me sobraron del segundo milagro. No me han visto que he detenido el mar solamente ordenándole que se detenga esta tormenta y se detuvo. ¿Sí me entiende? O sea, estos discípulos estaban pensando a corto plazo. Pensar a corto plazo no nos lleva a poder ver a Dios obrando en nuestras vidas. Unas personas vienen a las iglesias y quieren que ese día que fueron, Dios arregle su problema, Dios sane su diabetes, Dios sane su cáncer, porque así lo quieren ellos ver. Y desgraciadamente cuando ven que no sucede, se van de la iglesia y se van desilusionados de Dios. O sea, es pensar, tener una mente a corto plazo.
En nuestra cultura americana, hermanos, ¿qué está sucediendo? ¿Estamos teniendo o estamos invirtiendo a largo plazo? No. Somos una sociedad del microwave. Todo lo quiero ahorita, rápido, y que me guste y que me sepa delicioso y que satisfaga mi estómago. ¿Qué va a pasar con las siguientes generaciones de americanos de esta nación? Los tenemos bien endeudados. ¿Por qué? Porque simplemente estamos pensando a corto plazo. Satisfáceme en este momento, yo quiero estar contento en este momento. ¿Y qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar en el futuro con estas generaciones de niños que vienen y de jóvenes que ya están? Las vamos a dejar muy endrogadas, hermanos. Estamos acumulando deudas y deudas inagotables para las futuras generaciones. ¿Qué es eso? Eso se llama pensamiento a corto plazo. Esto significa que no estamos pensando a largo plazo. Lo mejor es pensar a largo plazo. Estamos pensando muchas veces lo que quiero ahora, incluso si no lo puedo hacer, voy a hacerlo. Si yo no puedo comprar ese vehículo, pero mi amiga, mi vecino, mi compañero de trabajo lo tiene, ganamos lo mismo, ¿por qué él lo tiene, por qué yo no? Pues yo lo voy a comprar. ¿Sí me entiende? O sea, estamos pensando a corto plazo. Y desgraciadamente la sociedad en la que vivimos, esa es la dirección que está pensando. La tercera barrera, hermanos, la tercera barrera que nos impide ver con claridad es memoria a corto plazo. Memoria a corto plazo. Aquí estamos viendo, hermanos, cómo el orgullo, el pensamiento y la memoria a corto plazo son barreras, ¿verdad? Son barreras para ver con claridad. Pero aquí tenemos un ejemplo donde Jesús tiene que recordarles a sus discípulos un par de cosas que acababan de suceder. Los milagros que Jesús les recuerda a sus discípulos que acababan de pasar. Jesús tiene que hacer este recordatorio en la mente de estas personas, de sus discípulos. ¿Qué había pasado aquí, hermanos? Bueno, los discípulos que rápido olvidaron, ¿verdad? Los discípulos habían olvidado muy rápido de los milagros que Jesús había hecho. Así que, dígame usted, ¿cuál fue la última bendición que Dios hizo en su vida? ¿Cuál fue la última bendición que Dios hizo en su vida? Pues yo no sé, es la última cena. La última problema por el que usted pasó y Dios la bendijo, lo bendijo. Una bendición más grande. ¿Cuándo fue? Platíquenlo, díganlo. Cuando a lo mejor algunos de ustedes los iban a deportar. Y en ese momento llegó su green card o su permiso. ¿Sí me entiende? Pero ¿qué sucede con muchas personas? Les dan su permiso, les dan su green card para estar aquí. Jamás se vuelven a parar a buscar a Dios o en una iglesia. Se van. O sea, se les olvidó lo que Dios hizo en sus vidas. Tienen una memoria a corto plazo. ¿Ok? Así son estas personas. Y estas son barreras que nos impiden ver con claridad hacia dónde vamos.
Así que vamos a leer un pasaje en Efesios capítulo 1, versículo 18. Y hermana María, hermano Cande, Proverbios 29, 18. Proverbios 29, 18. Y Efesios 1, 18. ¿Qué dice? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1, 18. Y Proverbios 18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravían. Dichosos los que son obedientes a la ley. Ok, así que si no tenemos una visión clara, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Si no tenemos una visión clara de lo que es Dios, aunque te sepas toda la Biblia, como los fariseos, ¿por qué? ¿Dónde necesitamos tener unos ojos? ¿Dónde? En el corazón. ¿Por qué en el corazón? Porque está hablando de una visión ¿qué? Espiritual. O sea, mientras no tengamos esa visión espiritual, no podemos. No importa todos los títulos teológicos que tengas. No miras si no tienes esos ojos en tu corazón para ver la perspectiva espiritual de la palabra de Dios, para que Dios trabaje en nuestras vidas. Así que si no tenemos esos ojos espirituales, hermanos, no hay esperanza. Abran sus Biblias en Marcos 8:22, y esto es la clave para entender la vida. La clave para entender la vida es ver la vida desde el punto de vista de Dios. No de lo que diga el vecino, ni lo que digan las noticias, ni lo que diga los medios de comunicación latinos. Es